con este tipo de cosas. En mi pueblo, alguien me contaba de un candidato, la verdad que yo no lo vi, que se puso a la par de una tortillera a echar tortillas. Entonces se va viendo cada cosa en esta época y no es de sorprendernos. Eh, Creo que ustedes como ciudadanos conscientes también y que si piensan ir a votar, eh, no solo es el candidato el que se tiene que analizar, sino tratar de conocer de qué gente están rodeados. A veces los gobernantes no son tan malos, pero se rodean de unas lacras, se rodean de unos ladrones, de una gentecita, que al final son ellos los que lo perjudican. Y son ellos la cara visible del gobierno, son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que firman. Entonces, muchas veces no conocemos nosotros de quiénes están rodeados. Y son ellos los que más influyen en la toma de decisiones de un gobernante. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues ir conociendo un poco el pasado, su trayectoria de vida de los candidatos y no dejarnos engañar por estas prácticas que en realidad solo en época de la campaña hacen porque después ni voltean a ver a la gente. Esta noticia me gustó por el tema de la inflación. El día de hoy también se habla en los medios del precio del gas propano. Hubo un incremento en los precios del gas propano y la electricidad, que en nuestro país es un precio administrado, porque hay una comisión, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es la que estima los precios para cada una de las generadoras. Bueno, no es que estime los precios para las generadoras, sino que la comisión es la que establece unos precios. Entonces, el administrador del mercado mayorista de electricidad, pues es el que va despachando la electricidad en nuestro país dependiendo la demanda. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es la que entiendo que tiene los contratos con las generadoras. Y las generadoras, ya sea térmicas, hidráulicas, pues son ellas las que suscriben los contratos, son las que aceptan el precio que dice la comisión y en la realidad, estas son las que en realidad dan el servicio de electricidad al país. Luego, pues están los intermediarios, que están los transportistas de electricidad, de que se genera hasta que llega al contador de su casa, pues hay un proceso, hay un transporte. También ellos, es un canal, es una ganancia la que ellos tienen. También está el distribuidor, ya sea EXA, de Orsa o de OXA. Ellos también tienen una ganancia. Y al final, el servicio de electricidad que llega al contador de su casa, en Guatemala es caro. El servicio de electricidad en Guatemala no es barato, es caro comparado con otros países. Y Guatemala pues también exporta electricidad. Este, que es trimensual porque es de febrero a abril es el precio de la electricidad. Entiendo de que no varió en estos 3 meses. El precio de los combustibles, pues según el Ministerio de Energía y Minas, pues está sujeto a la oferta y demanda. El ministro de Energía y Minas confirmó el aumento en el costo de las gasolinas y el diésel, lo que calificó como condiciones normales del mercado. Las primeras semanas de enero reflejaron un aumento en los precios de los carburantes, según expendedores. Durante las primeras semanas, el precio de referencia de la super subió 2.16. El diésel se encareció 23 centavos según el monitoreo que hace el MEM. Y según el ministro, la cartera no regula los precios, sino que, como establece la ley de comercialización de hidrocarburos en Guatemala, estos se rigen por el mercado, oferta y demanda. También en Guatemala, pues hay un cártel, un grupo de importadores de derivados del petróleo. Ellos, pues, son un oligopolio con colusión, más conocido como cártel, se recordarán de microeconomía. Y este oligopolio, pues son los que más o menos van influyendo en los precios. Guatemala no es de que directamente vaya a comprar gasolina a Exxon o a Texaco Internacional, sino que estos importadores de combustible lo que hacen es que acuden a unos barcos tanqueros, les llaman, son unos barcos enormes que se mantienen en el Pacífico, en el Atlántico, navegando. Y son ellos los que van a las refinerías. Estos barcos tanqueros son los que van a las refinerías y ellos
se mantienen navegando en el mar. Un importador, como el caso de Guatemala, pues quiere combustible, llama a uno de estos barcos que se mantienen en el mar navegando, viene a Guatemala, despacha combustible y a cada uno lo guarda en sus bodegas. Dependiendo la marca y las franquicias que tengan, pues cada uno le va dando ahí sus aditivos y su sabor de la marca, va Puma, Texaco, Shell, etcétera. Don Arturo, ¿cuál es la otra? La Uno, hay otras marcas. Entonces son ellos los que le van dando sus aditivos y le van dando como su toque o su sabor a la gasolina. Pero al final en Guatemala son un cártel los que importan los combustibles y es gente pues millonaria, poderosa, en las que ellos son los que van manejando los precios. Y por eso nosotros vemos que el precio del petróleo sube y a los 2, 3 días en Guatemala sube el precio de la gasolina. Pero si baja el precio del petróleo, la reacción en los precios en nuestro país lleva un poco más y no baja en la misma proporción. Pero es por lo mismo. Recordemos de que nosotros somos un país con una economía de mercado, pero también una economía de mercado donde prevalecen los oligopolios y también prevalece el mercado informal. Entonces, esas características de economía que tiene nuestro país, pues también permiten esas prácticas monopólicas, que son prohibidas por la Constitución, por cierto, pero son cosas que se dan en la realidad. Y bueno, pasando ya al tema de la clase este día, pues tenemos la tarea que se había mencionado. Recuerdo que les dije de que si no habían clases el martes, pues hoy la enviaran. Por ahí César rehabilitó el Classroom, así es, va César. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Así es, licenciado. Ya, Sí. ya los compañeros tienen el acceso al claro. Bueno, entonces ahí van a subir su tarea. Y miren, aquí lo importante no es tanto lo que ustedes hayan encontrado, porque se pueden compartir esa información. Lo importante es de que ustedes conozcan esa información y sepan dónde ubicarla. Nosotros los economistas hablamos mucho con cifras. Entonces, saber más o menos dónde están esos datos. Y, y si no sabemos, pues por lo menos acudir a un medio de forma inmediata para encontrarlo. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, se integró alguien. Bueno, aquí yo tengo mis estimaciones, las que encontré del año 2023. Entonces, el PIB en Guatemala para el año 2023 se estima una tasa de crecimiento del 3.5%. Recordemos que esto se refiere al PIB real, PIB a precios constantes o PIB a precios del año base. Año 2013 es el año base para el caso de nuestro país, es el vigente. La inflación, en realidad no hay una proyección tal cual, sino que se toma la meta. Y recordemos de que la meta de inflación en nuestro país desde el año 2013, que tiene un horizonte de convergencia a largo plazo, es de 4% más menos 1, es decir, entre 3 y 5% es la meta de inflación en nuestro país. Eso es lo que ha definido la autoridad monetaria. El tipo de cambio para este año no hay proyecciones, es una cifra muy polémica y creo que la autoridad monetaria se cuida mucho de no hacer proyecciones o publica sus proyecciones. Por supuesto que tienen sus proyecciones de tipo de cambio, pero no las hacen públicas para evitar la especulación. Entonces aquí tomé el dato de 7.85, que es el de los últimos días. La tasa de interés líder se mantiene está en 4.25, eso fue lo que vimos en una noticia hace algunos días del ajuste que tuvo este año en el mes de enero, de 3.75 a 4.25, un aumento de 50 puntos básicos o 0.5 puntos porcentuales, fue lo que aumentó la tasa de interés líder. Estados Unidos ayer la subió. La tasa de interés activa, miren, aquí no lo puse bien, es 12% y la pasiva 4%, por lo tanto un spread de 8. Las reservas, más o menos es el dato, 19.000 millones. Hubo una pequeña disminución del año 2022 al año 2023, en lo que va el año, había una pequeña disminución de las reservas. Entiendo de que es con relación a algunas inversiones que ha hecho el Banco Central y por eso vemos nosotros incluso del 2021 al 2022 una baja en las reservas, pero ha sido por la política de inversiones. El déficit fiscal, la proyección para este año, ingresos menos gasto de gobierno, ese monto total respecto al PIB da
2.5%. Déficit fiscal respecto al PIB es 2.5%. Las remesas a PIB cada vez son más importantes. Este año van a representar en promedio el 20%. Y el salario mínimo, aquí lo cito yo en la fuente, Ministerio de Trabajo, el salario mínimo para el año 2023 es 3.416 quetzales con 38 centavos. Entonces, 3.416.38 dividido el tipo de cambio que es 7.85. Vamos a decir que en Guatemala el salario mínimo está en $435. Cierto, ¿verdad? ¿Cuánto es en dólares el salario mínimo en Guatemala? $435. Más o menos es el salario mínimo en nuestro país. Bueno, cuéntenme cómo les fue. ¿Encontraron las cifras? ¿Qué investigaron? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? Miren, el proceso de investigación es bonito porque uno te va encontrando con cosas que no sabía y hasta uno dice, y esto no me la sabía. Y el investigar una cosa, el buscar una cosa, nos lleva a otra y eso nos lleva a otra y a otra y así va uno investigando cosas. Total que a veces se pierde en un universo de información, pero eh, va aprendiendo. Pues igual cuénteme cómo fue su experiencia en el proceso de investigación. ¿Qué tal, licenciado Wagner? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Así que aprovechando que prácticamente para estas temáticas no hay respuesta incorrecta. Fíjese que en algunos datos sí los tengo como usted los tiene. Por ejemplo, en el indicador del PIB sí me pareció muy curioso porque según las proyecciones que hizo el Banco Central, ellos tenían un escenario de un crecimiento del 4 y 3.5 de crecimiento. Y con respecto a la inflación, ellos estaban especulando que iban a cerrar con una inflación de 2 cifras, que obviamente que iba a ser del 10, pero para el 2023 ellos proyectaban con respecto a la tasa que la inflación la querían bajar al 5, pero ahí sí que como vemos los escenarios actuales dentro de los ingresos y los gastos de las familias, que obviamente, valga la redundancia, se encarga el Instituto Nacional de Estadística de hacer todas esas proyecciones, y vemos de que hay un escenario con respecto a lo que ellos decían, que pueda que suban más la tasa para que bajen estas cifras inflacionarias, o bien se espera que para este fin de año sí se llegue a una inflación de 2 cifras. Obviamente eso lo anoté ahí como comentario en la tarea que usted dejó, que se esperaba una inflación de 10 y la querían bajar a 5. En el otro, en el tipo de cambio, usted bien lo dijo, inclusive hay un documento que está ahí en la página del Banco Central, donde ellos no se atrevieron a proyectar el tipo de cambio, porque obviamente ahí hay muchos factores de que influyen, ya los geopolíticos, ellos meten las razones entre la guerra de Ucrania y Rusia, meten todos los escenarios globales en los cuales pueden influir el movimiento del tipo de cambio, donde ellos sí no se atrevieron a proyectar este movimiento de cifras con respecto a en la, en la tasa de interés líder. Ellos proyectaron para cierres del 2022 y la proyectaban a 4% para empezar 2023 obviamente con una tasa líder de 4, pero obviamente como economistas sabemos de que no hay cifra exacta, obviamente las cantidades pueden variar. Entonces, prácticamente se tiene una tasa de 4.25 y se estima que la puedan subir o bien la puedan bajar. Pero ahí sí que da la pauta a la especulación, porque obviamente no se sabe cómo va a responder este tema de los precios de los commodities. Ahora, con respecto a la tasa activa, yo sí la logré encontrar a 11.1. Usted la tiene ahí a 12, a 12.1, usted la tiene a 12. Con la tasa pasiva, yo la logré encontrar ¿es en qué? En 3.88.
y la tiene en 0.4. Y lo que Es me pareció 4%. interesante, ajá, lo que me pareció interesante ahí, usted me corregirá, fíjese que hay un como, ¿cómo se le llama esto? Es como una junta que tuvieron los meros de los bancos con el sistema bancario, estuvieron varios, pero quien dirigió esta presentación fueron los del Banco Industrial. Obviamente participó el ministro de Economía y otros ministerios, donde ellos proyectaban de que las remesas para el 2023, como obviamente están creciendo según la proyección que ellos mostraban, ellos proyectaban que para la proyección estimada estaba en 21.439 millones. Ellos estaban especulando eso y ahí tiene 19, entonces no sé cómo tomar esa referencia, porque ellos estaban proyectando, pero como son Yo proyecciones. lo que estoy poniendo aquí son reservas, no estoy poniendo remesas. RMI Ah, son reservas. Y ajá, pero, abajo, pero remesas a pues sí, PIB. ajá. Sí, porque ellos están en las reservas, perdón, ellos estaban proyectando eso, ¿Cuánto? pero no sé, la cifra que le di de 21.439, ellos tenían esa proyección en las reservas, perdón, no sé por qué le dije remesa. Y en el Ok, déficit, ¿cómo? está bien, no tengan pena. Vamos a ver. Ajá, y con el déficit del PIB, se estaba proyectando para 2023, de -2. Ok. Y en las remesas a PIB, sí está en 20. Y obviamente el salario mínimo, pues, nuevamente, conocimiento de todos, ¿verdad? Que está en 3.416. Esos fueron los datos que yo pude investigar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a empezar a ubicar rápido la información. Esto me va a dar un par de minutos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Disculpen, jóvenes, permítanme. Vamos a ver. Ok. Está ahorita mi página, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces vamos a entrar a la página del Banco Guatemala. Estamos todos ahí, están viendo la página del Banco Guatemala. Sí, Estadísticas macroeconómicas. Vamos a ver comportamiento de las principales variables de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Vamos a ver si tengo por aquí. La primera es el PIB, ¿verdad? Sí, ¿verdad, jóvenes? sí, licenciado. Pues entonces, ¿de dónde voy sacando esta información? Vamos a estadísticas macro. Producto Interno Bruto. Actividad económica. Producto Interno Bruto anual. Año 2013. Cuadros estadísticos resumidos. Si quieren me van siguiendo. Voy a proyectar aquí el PDF. ¿Sí están viendo mi PDF? Sí, licenciado, sí se Sí, logra ver. se la ve. Sí, entonces tenemos el PIB real, sería un promedio. 2.5 más 4.5 es igual. 7 dio 2, 3.5. Estamos con el PIB, ¿verdad? La primera es el PIB, 3.5. Luego teníamos, voy a cerrar esto. Siguen viendo mi página, ¿verdad? Que estoy en el Banco Guatemala.
Sí, Luego inflación y Sí, dijimos que licenciado. sí, bueno, luego inflación. Entonces, inflación, estadísticas macroeconómicas, comportamiento de las principales variables monetarias y cambiarias y variables informativas. Aquí en las variables informativas tenemos, aquí está la tasa de interés. Pero voy a regresar una porque era en la de arriba. Aquí está. Aquí está. Entonces, el Banco de Guatemala, su meta de inflación, aquí es de inflación proyectada. Dijimos que la meta es 4% más menos 1, ¿verdad? Entonces tiene proyección de econométrica para diciembre de 2023, 5%. Eso es lo que tienen como límite superior. Y un horizonte de 12 meses, horizonte móvil de 12 meses, 5%. Aquí tienen como meta de inflación el límite superior y aquí dice hasta arriba, meta de inflación mediano plazo a partir de 2013, 4% más menos 1. Entonces la meta de inflación es 4%, entre 3 y 5%. Y ellos están tomando para la proyección econométrica 2023 y diciembre de 2024, 5% la están dejando. Luego tiene la tasa parámetro. Vamos a ver, luego después de la inflación que tenemos tipo de cambio. Dijimos de que el Banco de Guatemala es muy cauteloso y en el caso del tipo de cambio no se atreven a hacer una publicación. Pero miremos cómo está el día de hoy. Es operaciones monetarias y cambiarias. Tipo de cambio, información cambiaria. Hay un promedio ponderado de compra y venta. Y miremos cómo está el día de hoy. Tipo de cambio de compra. Vamos a sacar un promedio simple. El día de hoy, el tipo de... no tiene nada del 2023. Entonces vámonos al tipo de cambio diario. Al día de hoy, me están siguiendo. ¿Sí miran ustedes ahí en su pantalla lo que estoy consultando del Banco de Guatemala? sí, Ok. Sí, licenciado. Pero entonces vamos a ver dólares. Hoy tenemos 2 de febrero. 7.85. Y en mi presentación yo había puesto 7.85. Ahí se ha mantenido. Pero ahí lo pueden dejar en Excel si quieren. Pero si ustedes quieren con otra moneda, entonces aquí pueden ver ustedes con otra moneda. Vamos a ver con la libra esterlina. Entonces, ¿cómo está el dólar respecto a la libra esterlina? Entonces, en términos de dólares, 1.23 dólares por libra esterlina de compra y de venta. Promedio 1.23. 1.23 está el tipo de cambio dólar respecto a la libra esterlina el día de hoy. Y ahí cuando ustedes tengan alguna curiosidad con otra moneda, pues se pueden ir ustedes consultando con otra moneda, ¿verdad? El peso argentino, aquí está lo que hablé la vez pasada, los derechos especiales de giro. ¿Se recuerdan cuando hablé de las reservas monetarias internacionales? El yuan de China, vamos a ver cómo está el día de hoy el yuan. 6.72 yuanes por dólar. En el caso de la libra eran libras por dólar. Peso mexicano. Peso mexicano son 18 pesos por dólar. Pesos mexicanos por dólar. Y libras, ustedes hayan visto hace un rato, libras esterlinas son libras por dólar. 1.23 libra por dólar. ¿Qué es más barato, el dólar o la libra? El dólar. Es más barato. Sí, porque aquí das 1.23 de dólar por una libra esterlina. No, aquí son libras por dólar. Por eso dice monedas Mm, libras en términos de dólares. Así están todas las demás. Vimos lo demás, por ejemplo, vimos los pesos Ponga el euro, mexicanos, vamos a ver cómo está, a ver cómo lo pone ahí el euro. el euro. Pesos mexicanos, euro, aquí está. 1.09 euros por dólar. ¿Qué Ah, es más no, barato, el euro o 1.09 dólares por un euro. no, 1.09
euros por dólar. Mm, Sí, así como lo está expresando en términos de dólares. Moneda euro por dólar. Tenemos en el peso mexicano. Peso mexicano, miren. Pesos mexicanos. Valores pesados. 18.52. Ajá. Sí, pues cabal. Sí, pues, tiene Bueno, razón. no vamos a tener tanto en esto. Habíamos con tipo de cambio. Luego teníamos tasa de interés líder. Tasa de interés líder está en 4.5. Entonces vamos aquí a estadísticas. Vamos a ver con la tasa 4.25. Esta es la tasa líder. De ahí me gusta comportamientos principales variables y variables indicativas. Las informativas, quiero ver. La emisión, aquí está la tasa de interés de corto plazo. Estas son las indicativas. Tasa de interés líder. La tasa parámetro. Aquí está, ¿ve? 4.50. La tasa de interés de política monetaria. 4.50. Y quiero ver aquí inflación, tasa líder, ritmo, valor central. Entonces vamos a hablar qué es la inflación subyacente. Wagner, ¿Sí? disculpe, aquí en el Google dice un euro es igual a 1.09 de dólar. En Google. ¿Sí? Es que yo he Bueno, estado siguiendo esas monedas y yo sé que la libra esterlina estaba a 1.35 el año pasado y luego bajó casi a 1.10, pero, pero sí sé que el euro subió también, estaba abajo, pues, estaban dando 98 centavos de dólar por un euro y ahorita está a 1.10. bueno, yo si tuviera que hacer una operación con divisas, con euros, yo tomaría esta información de la página del Banco Guatemala. No sé dónde estás consultando. Sí, yo tomaría esta, perdón. Bueno, ahí en la experiencia, en la vida práctica te darás cuenta cuál vas a tomar. Vamos a ver, luego tenemos, dijimos, de la tasa de interés líder estaba en 4.25, ¿verdad? Está en 4.25. ¿Sí? Sí, Luego tenemos tasa activa y pasiva, variables informativas. Aquí está, vamos a ver, la tasa activa y pasiva está al 19 de enero, la tasa activa en moneda nacional está en 11.89 y la pasiva está en 3.99. Entonces vamos a ver 11.89 menos 3.99. El spread bancario son 7.90. 7.90 es el spread bancario. Aquí no lo puse en porcentajes. Es 11.89 y 3.29. Y aquí se me pasó, no lo puse en porcentajes. Tiene que ser expresado en porcentajes. Y aquí ya tenemos el dato al 19 de enero. 11.89 y 3.99. Reservas. Vamos a ver las reservas, cómo están. Reservas monetarias internacionales. Movimiento diario de reservas. Al día de ayer, el saldo eran 20.179 millones de dólares. Subieron. De cuando yo preparé la clase para ayer, subieron las reservas. Y el dato que tenemos al 1 de febrero de 2023 son 20.179.1 millones de dólares. Eso es lo que hay de reservas. Luego tenemos el déficit fiscal a PIB. Vamos a ver el déficit fiscal a PIB. A mí me gusta buscarlo en donde está el informe de política. Aunque aquí también está, pero podemos nosotros sacar, teníamos que hacer los cálculos. Sector fiscal, comportamiento.
situación financiera del gobierno central para el 31 de diciembre. Pero aquí no está, no han puesto 2023. Entonces, yo donde busco estadística, publicaciones, presentaciones, 2023. Aquí hay una presentación que hicieron este año, Centros de Investigación y Universidades. Entonces vamos a ver qué dijo la autoridad monetaria, qué dijo el Banco de Guatemala. No sé si en esta presentación lo colocaron. Ingreso de divisas por remesas. Aquí está. La proyección del año 2023 es 7.5, es lo que van a representar las remesas respecto al PIB, lo proyectado para el año 2023. Ingreso de divisas por remesas y vamos a buscar el déficit fiscal. Cuenta corriente de la balanza de pagos respecto al PIB. Tenemos una cuenta corriente de 1.1, eso no lo puse. Todos los medios de pago. La inflación total, principales alzas y bajas. No, aquí no está el déficit fiscal. Entonces yo voy a la política. Este es un poquito más largo, pero ahí estamos, 2022. Y aquí están la política, la evaluación y perspectivas para el 2023. Entonces la parte fiscal siempre está hasta abajo. Si no, no miren la pantalla que se van a marear de todo lo que voy pasando por aquí. Que voy por los anexos. Miren lo que les decía en una ocasión, está el calendario de revisiones de tasa de interés líder. Entonces, la segunda va a ser el 22 de febrero, la primera fue el 18 de enero, la segunda va a ser el 22 de febrero, la revisión de tasa de interés líder. Es el calendario que publica la Junta Monetaria. Quiero ver aquí. Aquí está el déficit fiscal, ¿eh? Gobierno central, ejecución presupuestaria, el presupuesto 2023. Los 10 tiene, vamos a ver, a financiar. Hasta abajo creo que está. Fíjense que incluso esto no está actualizado. Aquí está el déficit fiscal, miren, 2.5. 2.5, ahí estamos. Fíjense que esto no está actualizado porque el gasto para el 2023 va a ser de 115,000 millones. Así lo publicaron en el diario oficial y aquí tiene 111,000 millones. Puede ser que el déficit sea mayor o haya una mayor distribución. Yo encontré Perdón. Puede ser de que haya una mayor recaudación, una estimación de una mayor recaudación y mantengan el déficit fiscal para el 2023 en 2.5, pero el banco, el Ministerio de Finanzas o el gobierno ya publicó el déficit, el gasto de gobierno en 115,000 millones. Estamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vieron Sí. dónde encontré la información? Sí, licenciado. Sí. Ok. Solo ¿dónde fue que entró? Me salió la página principal y no vi. Sí tengo ese dato, pero... Aquí está, miren, política monetaria. ok. Aquí en política 2022 y aquí están las proyecciones del año 2023. Aquí están las perspectivas. Entonces son evaluaciones que va haciendo el Banco Guatemala cada 3 o 4 meses. Ahora lo publican, antes no lo publicaban. Y entonces aquí están las perspectivas 2023. Entonces fue la evaluación que hicieron en noviembre con perspectivas para el 2023. Entonces lo que les comentaba el presupuesto,
va a tener 115,000 millones, ahí todavía tiene un déficit calculado con 111,000 millones. Yo entiendo que se mantiene el déficit en 2.5, entonces tiene que haber una proyección mayor de ingresos. Y la SAT en el año 2022 tuvo un incremento más allá de lo proyectado de 11,000 millones de quetzales. Entonces la SAT tuvo un incremento así considerable en la recaudación, y esto fue producto de la... No fue no fue reforma, sino que simplemente ellos lo que hicieron fue modificar la factura electrónica. Creo que eso fue lo que hizo la SAT, y entonces obligar a todo el mundo con la factura electrónica. Y por lo tanto eso incidió en que aumentara la recaudación. Quiere decir de que tantos años que pasaron sin que publicaran, sin que las empresas estuvieran declarando, porque aumentó la recaudación y no hubo una mejora no hubo un alza en los impuestos. Y vamos a ver, incluso miren todo lo que se aumentó. Del 2021 para el 2022, los ingresos tributarios pasaron de 78,000 millones a 87,000 millones. Hubo un aumento considerable en la recaudación. Y tienen para el año 2023 una recaudación programada de 86,000 millones. Pensaría que si van a mantener el déficit fiscal en 2.5 para el 2023 y el gasto, bueno, va a ser 115,000 millones, entonces tuvieron que haber también modificado el incremento, los ingresos en una mayor proporción. Estos 86,000 tuvo que haber sido mayor, tuvo que haber sido unos 89, 90 para poder mantener déficit fiscal en 2.5 para el año 2023. Ok, entonces ahí les dejo la inquietud, la espinita, jóvenes, naveguen por ahí todo lo que les enseñé ahorita, y ahí van a encontrar la información que yo considero que debe saber un economista, y que las cifras están. Lo importante es tener los conceptos claros y ya solo ubicar la información y ya poder uno hablar con más propiedad. Este era el laboratorio para el día de hoy, entonces fueron tan amables con César, ahorita lo van a trasladar a César. Ya vamos ahí acumulando puntitos para el laboratorio, para nuestra zona. Recordemos de que el próximo martes, que es 7 de febrero, una comprobación de lectura sobre este capítulo, el 12 del libro de macroeconomía de Parkin. Miren, la verdad es que no es un libro reciente, pero los conceptos y la idea general de inflación ahí está. Lo que ha cambiado el día de hoy son las cifras, la forma en que la apreciamos, pero la definición y todos los conceptos de inflación son los mismos, eso no ha cambiado. Entonces hoy vamos a empezar con el tema propiamente de la inflación, y aquí tengo algunas filminas con relación a cómo se han comportado los precios. Entonces vamos a estar en el año 1970, una casa por 49.50 al mes. Año 1960, año de su casa propia. Enganche de 245 y una mensualidad de 49. No vamos a mostrar algo, no vamos a mostrar algo. Está mostrando algo. No estoy mostrando nada. Perdón, jóvenes. La página del banco. Perdón. No me regañen. Jóvenes. Para nada. Ahí está, disculpen. Entonces, hoy sí. Sí, hoy sí. Perdón. Sí. Miren, vamos a hacer una comprobación el próximo martes. Ahí se les mandó el libro. Entonces, del capítulo 12 para el próximo martes, léanlo. Eso es lo que estaba yo presentando. Sírvanse disculpar. Aquí está la señora que ustedes ya saben quién es. Y sin comentarios de la doñita. Y hoy sí, ¿verdad? Están viendo esta publicidad del año 1970. 245 de enganche y 49.50 de mensualidades. Luego tenemos esto, comience bien el año 83, hágase de su lote urbanizado por solo 98 mensuales en Ciudad San Cristóbal. En ese tiempo San Cristóbal era todavía es un cerro, para quienes viven ahí todavía es un cerro, pero en ese tiempo era de árboles, cambio ahora ya es de casas.
Luego miren este anuncio de la Incatecu, no, estos de la DOC, ahí mis contemporáneos tal vez se recordarán a lo lejos de estos zapatos de la DOC. Y aquí tienen los precios, las tallas, ¿verdad? Del 9 al 13, $3.99. Eso valía, ¿verdad? Del 9 al 13, del 1 al 3 y del 4 al 6, $4.55 eran los zapatos de la ADOC. Y aquí hay una famosa tienda, eso sí me recuerda a lo lejos, yo tengo 46 años, entonces este año cumplo 47 si Dios lo permite, y sí me recuerda a lo lejos de la Incatec. Mis contemporáneos, porque sé que más de alguno por aquí hay que ande por esos, por mi edad, se recordarán a lo lejos de la tienda esta Incatec. Ah, por más. Ah, bueno, está bien. Entonces te recordarás de la Incatecu. Entonces, miren un par de zapatos esto era para inicio de año, creo yo. Invencible al maltrato de sus pequeños diablillos. 2.269 el par de zapatos de ahí de la Incateco. Y eso era muy popular antes, muy, muy popular. Había unos tenis ahí que le decían de mamá tenis, que venían en la Incateco, que eso usaba uno para educación física. Hace 50 años. Casi. Esto sí es de hace 50 años, ¿no? Para el 14 de febrero, que estamos en el mes del cariño, ahí en el Club de Leones, en Guatemala, litro de whisky a 20, botella de whisky 17, botella de ron 10 quetzales, un traguito, un highball. El salario mínimo creo que era 37 quetzales. Ah, es posible, no me recuerdo cuánto. 37 quetzales o 37. Era el mínimo en esa época. Creo que es el 72 antes del terremoto. A la verdad que con salario mínimo te Sí, no, yo sí me recuerdo. un litro de whisky. Ajá. El Club de Leones de Guatemala agradece su presencia en esta fiesta. Cigarrillos 50 centavos, aguas 25 centavos, o sea que esto era caro. Ah, sí, eso no era para cualquiera. Eso no era igual que al día de hoy, me imagino que también una botella de whisky Un de esos. camino real va, 1800 Sí. una botella de etiqueta negra. No lo paga cualquiera. Sí, medio salario mínimo. Ok. Miren, yo no soy de aquí de la capital, yo soy del interior y recuerdo que mi mamá de Guido nos traía acá una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, y cuando nos traía a la capital, esto nos compraba una oferta de a quetzal del macaroni. Una hamburguesa, papas fritas, una Pepsi por un quetzal, y me recuerdo que había unos de pizza, que era pizza, un helado, una Pepsi por un quetzal. Yo me recuerdo que cuando nos traían a la capital eso nos compraban. El helado de bolita. Exacto, sí. Yo creo que todavía existe esa oferta. Yo me recuerdo hace unos 3 o 4 años fui ahí en el que está en la 18 calle y Sexta Avenida, en la zona 1, y me recuerdo que compré una oferta, pero traía dos piezas, creo yo, 2 porciones de pizza esas de bolsita, la Pepsi y el helado, pero creo que valía como 15 o 20 que sea, no me recuerdo. Pero en esa ocasión sí me vinieron bastantes recuerdos a la mente cuando me traían a la capital. Cada 2 o 3 años venía también, ¿va? Pero sí me recuerdo de estas ofertas, y era para mí algo chilero, sí, la verdad que digno de un pobre. Muy bien. ¿Qué manda? Como decía la caricatura de Ratatouille, sorpréndeme. Exacto, sí. Ahí sí que los viejitos lo han sacado uno adelante poco a poco, pero sí, para mí esto era algo esperado, ir a Guate y a comer pizza. Fíjense ustedes de que en alguna ocasión con los chicos hicimos un ejercicio, la verdad que ya no le di continuidad, pero al 2021 aproximadamente esto sería el precio del pasaje en el Transmetro. 1.88, creo que actualmente es un quetzal todavía y 2 quetzales creo que el directo, ¿verdad? Eso es lo que y ahora es con tarjeta, y el precio del pasaje del Transmetro está subsidiado por el gobierno, todos lo sabemos, pero más o menos está en 2 quetzales, sería su valor real. Entonces que no nos vengan con pajas de que vale 5, que vale 7. Si lo vemos en función de la inflación, este sería el precio del pasaje del Transmetro. Yo no soy transportista, no conozco bien los precios de diésel, de llantas, de combustible, de repuestos, etcétera. Pero desde el punto de vista de la inflación, este sería el precio del pasaje del Transmetro. En febrero, ya ahorita en febrero es el aniversario, ¿vale? Entonces empezaron en febrero del 2007 y estamos en el 2023, ¿cuántos años? 16 años, ¿verdad? Que está cumpliendo el Transmetro.
ahorita en febrero, y no ha variado el precio. Usted paga un quetzal todavía, y el día de hoy, deflactando esto, debería costar, digamos, 2 quetzales, pero desde el punto de vista de la inflación. Yo, como les dije, no conozco de precios de combustibles, de lubricantes, de llantas, etcétera. Entonces, no sé si en realidad ese podría ser el precio real. Y bueno, ya entrando en materia con la política monetaria, sabemos que la inflación es un fenómeno puramente monetario en el largo plazo. Y hay una relación inversa entre inflación y desempleo en el corto plazo. Esa relación de inflación con desempleo en el corto plazo, ¿por medio de qué esquema lo analizamos? Hay una curva, hay un esquema que se analiza inflación con desempleo. No es la curva La de curva de Phillips. Phillips. Ah, muy bien. Existe una relación inversa entre inflación y Aunque eso desempleo. realmente no se daba a la hora de la hora, es muy subjetivo si se da o no. Inflación con desempleo en el corto plazo. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes de que Bueno, si esa lo es mi miramos opinión, pero aquí estamos en el curso y aquí dicen sí, sí. no, tampoco lo vamos a ver así, ¿verdad? Porque a mí me Digamos. gusta la gente que opina y que aporta, no nos Bueno. pongamos Va. en ese plano. Bueno. Pero ¿cómo se llama? Cuando miramos la baja de los precios, la deflación, yo lo relaciono con el desempleo. ¿Por qué bajan los precios o por qué los productores tienden a disminuir los precios? Porque no hay demanda. Muy bien, porque ahí no hay demanda. ¿Y por qué creen ustedes que puede bajar la demanda? Porque la gente no tiene empleo. Porque no hay ingresos suficientes. Exacto. Si la gente no tiene empleo, no tiene ingresos, por lo tanto va a demandar menos, no va a comprar. Entonces, si lo miramos a nivel de toda la sociedad, cuando aumenta el desempleo de una forma considerable, entonces se empieza a ver una disminución en la demanda. Y por lo tanto, los productores, en su afán de vender algo o de recuperar los costos, tienden a disminuir los precios. Entonces, en el corto plazo, hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Aumenta el desempleo, disminuyen los precios. Entonces, lo vemos nosotros en la curva de Phillips, pero en el corto plazo. Equilibrio en el mercado de dinero, aumento de oferta de dinero y un aumento en la demanda. Hay presiones sobre el tipo de cambio, sobre la inflación y sobre la tasa de interés. Estas tres variables, por favor escuchen, se llaman macroprecios o precios de la economía. Tipo de cambio, inflación y tasa de interés son los macroprecios. Tipo de cambio, que dijimos que es el precio de la moneda nacional en términos de una divisa. La inflación es el alza generalizada y sostenida en el nivel general de precios. Y la tasa de interés, ¿cómo la definen, jóvenes? ¿Cómo se define la tasa de interés? Como el costo del dinero. El costo del dinero, el precio del dinero. Muy bien, la tasa de interés es el precio del dinero. Hay una disminución en la oferta de dinero y hay una disminución en la demanda de dinero. Esto va a traer como consecuencia deflación y la deflación por lo regular va acompañado de una recesión o de una caída en la producción. Una Pero ahora le disminución. llaman aterrizaje suave, ¿no? O desaceleración. Aparente. Sí, pero miren, es que lo que pasa es de que una recesión no es lo mismo que una desaceleración. Vamos a ver las cifras de nuestro país. Por ejemplo, para el año 2023 se espera una desaceleración en la economía. Pues no quiere decir de que la economía no vaya a crecer ni se vaya a producir. Es una desaceleración porque vemos una tasa de crecimiento de 8 en el 2021, de 4 en el 2022 y de 3.5 en el 2023. ¿Hay crecimiento? Sí. ¿Hay producción? Sí. Pero cuando vemos las tasas de crecimiento son menores. Esa es una desaceleración. Una recesión es esto. Miren, cuando la tasa de variación en el PIB real es negativa. Quiere decir que en el año 2020 hubo una recesión.
Entonces no es lo mismo desaceleración que recesión. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Claro. Claro, Lito. Sí. Bueno, entonces, en una recesión, cuando hay una caída en la actividad económica, movimos ese número negativo, entonces también hay deflación. ¿Por qué? En un país, cuando disminuye la demanda, miren, en el año 2020 vimos un fenómeno que se llama estanflación. Es inflación con estancamiento económico. Eso se dio en el año 2020, porque la economía decayó, tuvo un crecimiento negativo, pero hubo alza de precios. Aquí estamos hablando de una estanflación en el año 2020. La teoría nos dice, y también se puede ver en la realidad, que cuando hay una recesión tienden a disminuir los precios, porque las personas no tienen trabajo, por lo tanto no tienen ingresos y disminuye su demanda. Siempre hay un consumo autónomo. Entonces, esa disminución de demanda va a traer como consecuencia una reducción de precios, como lo expliqué hace un rato. El productor, en su afán de vender o de recuperar los costos, pues va a bajar sus precios. Entonces, hay una baja generalizada y sostenida en el nivel de precios. Una deflación es un síntoma de recesión económica, porque los precios están disminuyendo en virtud de que la gente no está comprando. ¿Y por qué no está comprando? Porque no tiene trabajo. Entonces, vemos una recesión con deflación. La economía vista desde el punto de vista de los 4 sectores macroeconómicos. Aquí hablamos de macroprecios, ¿verdad? Tipo de cambio, inflación y tasa de interés, macroprecios. Aquí vemos nosotros los macrosectores. El sector real es cuando yo hablo del PIB. Sector monetario, cuando yo me refiero al panorama monetario. Esto lo vamos a hacer aquí en la clase. En la segunda unidad, en la tercera unidad, perdón, después del primer parcial. El sector fiscal es el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Y el sector externo lo analizo a través de la balanza de pagos. Entonces aquí yo tengo esta ecuación universal del PIB, que es el PIB por el lado del gasto, ¿cierto? PIB por el lado del gasto tengo consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones menos importaciones. Por ahí alguien me va a decir, mire, falta la variación de existencias. Está bueno, pues falta la variación de existencias. Pero aquí tenemos la ecuación universal del PIB. Y en esta ecuación estamos viendo los 4 sectores de la economía. El sector real es cuando yo hablo del PIB, tal cual. Hace un rato hablamos de que la economía en el 2023 se va a desacelerar porque va a crecer menos. Yo estoy hablando del sector real, estoy hablando de todas las cuentas nacionales. La inversión está relacionada con el panorama monetario. Acuérdense ustedes de que en la inversión nosotros estamos viendo todo lo relacionado con el dinero, las tasas de interés, panorama monetario. El sector fiscal con el gasto de gobierno. Y el sector externo tenemos la balanza de pagos. Entonces, estos son los sectores de la economía, los macrosectores. Sector real, sector monetario, sector fiscal y sector externo. Cada sector de la macroeconomía de un país tiene su balance o su panorama, o como le quieran llamar. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se está comportando el sector real de Costa Rica, entonces van a ver el PIB, van a ver las cuentas nacionales de Costa Rica. ¿Quieren ver cómo se está comportando el sector monetario en Guatemala? Vamos a este balance que se llama panorama monetario. Ahí está consolidado el balance del Banco de Guatemala con respecto a los balances de todos los bancos del sistema. Luego, el sector fiscal lo vamos a analizar con el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Y el sector externo lo analizamos por medio de la balanza de pagos. Entonces, aquí están los sectores de la economía y aquí está la ecuación del PIB. ¿Cómo funciona la política monetaria en nuestro país? La política monetaria de Guatemala está mediante un esquema de trabajo, un esquema de metas de inflación. Así se llama el esquema de trabajo. En inglés sería inflation targeting. Y tiene un ancla, que es la inflación. Este esquema de trabajo en Guatemala fue adoptado en el año 2005. Antes del año 2005,
el Banco de Guatemala utilizaba el esquema de agregados monetarios y después migró a este esquema de trabajo. No todo el mundo utiliza el esquema de inflation targeting. En Centroamérica, solo Guatemala y Costa Rica han migrado al esquema de trabajo del inflation targeting. Y ahorita voy a empezar a explicar más o menos por qué versa el esquema de inflación. Es un marco para aplicar la política monetaria en el que las decisiones están guiadas por las expectativas de inflación futura y su relación con el valor anunciado o deseado para ella. Entonces, una de las bondades de este esquema de trabajo que utiliza el Banco Central es de que es transparente, toda la información está disponible para el público y entonces las personas pues pueden opinar y pueden darse una idea de cómo es que la autoridad monetaria está tomando sus decisiones. Principios básicos: estabilidad de precios como objetivo, es decir, la inflación, un horizonte de 2 o más años. ¿Desde cuándo está 4% como meta de inflación? Yo lo dije hace un rato. Desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado. Yo me recuerdo que lo mencioné hace un rato. Pero eso es tres años atrás, ¿no? 2022. No, 2021. 2021. Esto los dejo para que lo investiguen. Bueno. Banda de inflación y anuncio público y aumento de la discrecionalidad de las autoridades en el corto plazo. Ese aumento de la discrecionalidad quiere decir de que cada vez ellos tienen más independencia para tomar sus decisiones. Por supuesto que la ley también le marca hasta dónde pueden ellos llegar. No pueden tomar decisiones al margen de la ley, pero sí tienen un margen que la ley les permite de utilizar los instrumentos de política monetaria como lo considere conveniente la autoridad monetaria. Entonces, estos son los principios del esquema de metas de inflación, inflation targeting. También yo me recuerdo que hace unos días mencioné, aquí vamos a ver primero la inflación desde el punto de vista del sector real y después desde el punto de vista del sector monetario. La inflación vista desde el punto del sector real es como lo calcula el INE, porque el INE hace las cotizaciones, va a los mercados, hace su informe y lo hace pensando en analizar el comportamiento del nivel general de precios. En cambio, si miramos la inflación desde el punto de vista monetario, vamos a ver que la autoridad monetaria busca controlar la inflación, esto es el sector real, pero desde el punto de vista del sector monetario, con los instrumentos como el encaje, como las operaciones de estabilización monetaria, que la ley le faculta utilizar a modo de que esto siempre esté dentro de la meta. Y es efectivo controlar por medio del panorama monetario la inflación real. Bueno, pues en apariencia y en teoría sí. Entonces aquí tenemos un esquema, aquí les voy a presentar, voy a adelantar un poquito en función de tu inquietud. Entonces aquí viene el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Por ejemplo, hace unos días la Junta Monetaria anunció un incremento en la tasa de interés líder, ¿sí? Lo que se espera es de que impacte en la inflación. Este es un esquema. Aquí hay otro modelo del esquema de trabajo. Tasa de interés de política monetaria, al final, impacta en la inflación. Pero para llegar a esto, más o menos 9 meses. Esto fue lo que dijo el vicepresidente del Banco de Guatemala hace algunos días en una entrevista. De aquí para acá son más o menos 9 meses. Y entonces hay varios eslabones en medio de ese proceso. Entonces aquí está un poquito más simplificado. Entonces anunciaron el aumento en la tasa de interés líder. Viene el Banco de Guatemala y empieza a hacer más operaciones de distribución monetaria, más OM. Y entonces hay un cambio en las expectativas. Las expectativas también las mide el Banco de Guatemala mediante una encuesta, la encuesta de expectativas económicas. Esto va a tener una incidencia en las tasas de interés, porque los bancos del sistema empiezan a incidir en que van a aumentar sus tasas de interés.
El precio de los activos puede aumentar, el tipo de cambio, influye en el consumo, en la inversión, en las exportaciones netas. Luego hay cambios en la inversión, en el consumo, en las exportaciones netas, en el producto. Y al final tiene que llegar a impactar en la inflación. Tasa de interés líder, tasa de interés de política, todos los eslabones por los que puede pasar o caminos que puede tomar. Pero al final lo que busca la autoridad monetaria es incidir en la inflación. Que todo salga bien. Sí, por lo menos que la inflación esté dentro de la meta, del 3 y 5%. Categorías de indicadores globales, variables informativas de coyuntura, ya las presenté hace un rato, se recuerdan, habían variables informativas e indicativas. Variables relacionadas con la formación de expectativas, precios de las importaciones, de las exportaciones, del tipo de cambio, y hay información de largo plazo. Las ventajas, una percepción generalizada en la sociedad de las ventajas de la estabilidad de precios, seguimiento directo a la inflación y aumento en la transparencia, aumenta la credibilidad en el Banco Central. Entonces, nosotros vemos de que estas son las ventajas del esquema de metas de inflación. Dificultades, como todo en la vida, no es miel sobre hojuelas, entonces también tiene desventajas. Los choques de oferta no anticipados producen desviaciones respecto al objetivo, los choques externos. La orientación de objetivos últimos, es decir, controlar la inflación, supone el descuido de objetivos intermedios. Lo que se busca es que la inflación sea baja y estable y todo lo demás pasa a segundo plano. Es una de las desventajas que se puede percibir de este esquema de trabajo. No está claro que los bancos centrales ejerzan mayor control sobre la inflación que sobre los agregados monetarios. Entonces, antes del año 2005, desde que se fundó el banco para el año 2005, el Banco Central utilizaba el esquema de agregados monetarios. Ahora los tiene como variables de seguimiento. Y su objetivo es la inflación. Entonces voy a dejar aquí un ratito. Voy a compartir la página del Banco de Guatemala nuevamente para que ustedes vean toda esta información que se está mencionando en el esquema. Permítanme. ¿Está viendo mi página del Banco de Guatemala? Sí, gracias. Bien, bueno, estadísticas. Vamos a comportamiento de las principales variables de política monetaria, cambiaria y crediticia. Variables informativas y variables indicativas. Comportamiento de las principales variables de la política monetaria. Entonces, variables informativas. Entonces, aquí hay un seguimiento, hay un monitoreo de los principales agregados monetarios. Emisión monetaria, medios de pago y crédito al sector privado. Y hay un tipo de cambio de equilibrio mediante modelos econométricos, que es un desalineamiento del índice de tipo de cambio efectivo real. Luego ahí está el comportamiento de las tasas de interés. Está la tasa de interés de corto plazo y las tasas de interés de neutralización. Luego está el índice de condiciones monetarias, son todas las variables indicativas de la política monetaria. Y por aquí están las variables, informativas y ahora vamos a ver las variables indicativas. Las variables indicativas, híjole, me pasé. Ahí está, la meta de inflación, miren, se recuerdan que hace un rato les dije desde cuándo viene esa meta, 4% más menos 1, aquí está la respuesta. La inflación observada, y aquí está la inflación proyectada, la inflación total y la inflación subyacente, o el core inflation. Hay una encuesta que hace el Banco de Guatemala a un panel de analistas privados. En un eslabón del mecanismo de transmisión de la política monetaria habla de un cambio en las expectativas. Entonces aquí está cuánto es lo que el panel de analistas privados dice que va a ser la inflación. Y aquí están las tasas de interés parámetro y la tasa de interés política mediante corrimientos mecánicos del modelo macroeconómico semiestructural. Entonces toda esta información es pública.
Y toda esta información, nosotros los economistas, pues por lo menos tenemos que entenderla o conocerla. Y el Banco Central, pues la publica. Antes de que migrara a las... Esos panelistas, como que, digamos ahí, expectativa de inflación del panel en la lista privada, Sí, 6.15, los 6.15 a los 24, no, o sea que según lo que como están arriba de la tasa de inflación de la meta del banco, ¿no? sí, están por encima de la meta. La opinión de ellos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ojo, a ustedes puede llegar esa encuesta algún día. Porque miren, es un panel de analistas privados. O sea, es una encuesta y no se la pasan a Juan Pérez, no se ponen ahí en la pasarela del Banco de Guatemala para preguntarle a cada persona que pasa ahí, así como aquellos que entrevistan para el periódico Nuestro Diario, ¿ah? ¿Qué piensa usted del cariño? Esas cosas le preguntan, ¿no? Entonces, y tampoco se van a poner en los mercados a preguntar a la gente de la inflación, porque en realidad la gente pues, no tiene conocimiento ni noción de cómo es que funciona. Entonces lo hacen a un panel de analistas privados. Entonces de repente alguno de ustedes algún día trabaja en un banco, trabaja en un centro de investigación y les pueden pasar esa encuesta. Y esta encuesta, vamos a ver, se las voy a presentar rápido, no va a llevar mucho tiempo. Vamos a ver, estadísticas, les voy a decir más o menos cuáles son las preguntas que les estarían haciendo. Aquí está. Interesante ver la encuesta. Aquí está la de diciembre. Aquí está la encuesta, miren. Entonces le preguntan a usted en el panel, miren, encuestas de actividades económicas al panel de analistas privados, diciembre de 2022. Entonces aquí está lo que el panel dijo que esperaba que fuera la inflación para diciembre de 2022. Y aquí está lo que espera para diciembre de 2023, 6.15, que fue el que vimos hace un rato, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí está la pregunta que les hacen, una de las preguntas. Factores que podrían explicar su pronóstico de inflación: precio de energéticos, inflación externa, desempeño de la política monetaria, desempeño de la política fiscal, de los factores que dicen ellos. También hagan una proyección de cuánto va a crecer la economía. Factores que podrían incidir en la actividad económica: estabilidad en el nivel general de precios, tasas de interés, desempeño. Y trimestral, la proyección que ellos dan, cuánto es, y también construyen un índice de confianza, el ICAE. Entonces, Es bien importante ese índice de confianza. sí, aquí está, miren, el índice de confianza está por su límite, 50-30, miren. Aquí está el índice de confianza en la actividad económica, índice de confianza en la actividad Se ha económica. caído bastante, ¿verdad? Sí, miren cómo ha caído, perdón, miren de enero 2022 a diciembre, cómo cayó el nivel de confianza en la actividad económica por parte de ese panel de analistas privados. Ha disminuido la confianza en la actividad económica. Y este 50 por la metodología del cálculo del índice. Este es como el umbral. Aquí está bien y aquí está mal. Entonces, están por el umbral y sí se ve una disminución en la confianza respecto al comportamiento de la actividad económica. Bueno, dejo de compartir. Entonces ya hablé algo acerca del esquema de metas de inflación. Y vamos a volver a mi presentación. Problemas, ¿sí estamos viendo en la diapositiva donde dice problemas? Sí. Sí, Caso Guatemala se implementó en el año 2005, como lo dije hace un momento. Antes del año 2005 era el esquema de agregados monetarios, que es emisión monetaria, medios de pago y crédito al sector privado. Estos son los agregados monetarios. Entonces, la política monetaria del 2005 para atrás, o el 2004 para atrás, se enfocaba en el control sobre estos agregados monetarios. Hoy solo son variables de seguimiento. El Banco de Guatemala tiene una tasa de interés líder para los depósitos de un día a plazo, las operaciones overnight, ya lo mencioné aquí en la clase, y se basa en los pilares de flexibilidad cambiaria, credibilidad de sus actuaciones, independencia instrumental y rendición de cuentas. La independencia instrumental es que la autoridad monetaria, de acuerdo con la ley, pues dispone de instrumentos de política monetaria, como la tasa de interés líder, pero como la SOEM, como las SOMAS, como
el encaje bancario de instrumentos de política monetaria, y hasta donde la ley les permite, ellos tienen independencia para el empleo de estos agregados, de estos instrumentos, perdón. Fíjense que no lo conozco, no estoy seguro. Yo creo que una parte importante también es la autonomía que goza el banco, ¿verdad? Sí, la Que le credibilidad. da- esa es una parte importante también. La credibilidad y la autonomía, porque puede haber influencias del gobierno. No perdamos de vista algo muy importante. Entre la política monetaria y la fiscal debe de haber coordinación, no subordinación. Tiene que haber coordinación. ¿Por qué? Si el gobierno dispone a emitir bonos o a incrementar la deuda, eso va a tener efectos sobre la inflación. Y si no está en coordinación con la autoridad monetaria, con el Banco de Guatemala, entonces el actuar del gobierno legalmente lo puede hacer, estaría incidiendo negativamente en la inflación. Por eso nosotros vemos de que la emisión de bonos, previo a que los apruebe el Congreso de la República, hay una opinión de la Junta Monetaria. No es determinante, pero sí influye. Porque el Congreso de la República, si el gobierno quiere emitir bonos porque quiere deuda, porque quiere hacer esto y lo otro, consigue los votos en el Congreso y lo aprueba. Pero la autoridad monetaria ha emitido una opinión, un dictamen, y no es incluyente. O sea, lo que dice la Junta Monetaria es importante, pero el Congreso puede decidir emitir los bonos, aunque la Junta Monetaria diga que no es recomendable. Entonces, la coordinación entre política monetaria y fiscal es importante para evitar esos desbarajustes macroeconómicos. En nuestro país, según las cifras que vimos hace un rato al inicio de la clase, hay estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esa estabilidad macroeconómica no se ha traducido en el ciudadano de a pie, porque nosotros como ciudadanos de a pie percibimos que hay una alta tasa de desempleo, percibimos de que el costo de vida está alto, percibimos de que el salario no nos alcanza, percibimos de que la delincuencia en el país es incontrolada, percibimos de que hay corrupción. Entonces, ese tipo de cosas de estabilidad macroeconómica, que si bien es cierto, es importante, al final del día el ciudadano de a pie no lo percibe como un beneficio. Ahora bien, si nosotros nos ubicamos en los años 80, disculpen un segundo, perdón, si nosotros nos ubicamos en la década de los años 80, cuando hubo una inflación del 60%, cuando la economía no crecía, cuando no habían reservas, entonces ahí sí se hablaba de una estabilidad macroeconómica, porque los indicadores macroeconómicos estaban por los suelos. Hoy ¿qué? 30, 40 años después, sí hay estabilidad macroeconómica, pero nosotros como ciudadanos de a pie aún no lo percibimos. Vemos en las cifras que hay crecimiento económico, pero no lo percibimos como ciudadanos de a pie. O sea, hablan de crecimiento económico, pero yo sigo bien jodido, va a decir una persona del sector informal. Yo sigo ganando mis 40, 50 quetzales cada día, sigo ganando para comer, para pasar el día, no sé qué voy a comer mañana. Entonces, esa estabilidad macroeconómica, ese crecimiento económico, aún la población no lo percibe como tal, y eso no se traduce en ello. ¿Por qué? Es la respuesta que les voy a pedir el próximo martes en la clase. Mañana no tenemos clase, sino que hasta el próximo martes. Entonces, antes de la comprobación de lectura, pues me gustaría que reflexionaran sobre esta pregunta y voy a escuchar algunos comentarios el próximo martes. Aquí los dejo, que ya tengo casi las 7 de la noche. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con lo platicado el día de hoy. Si no, pues nos vemos el martes. Gracias. Yo solo quiero hacer una observación. Por favor, Francisco. Gracias, muy amable. De que también el aumento de recaudación de los impuestos de la SAT también se debió a la inflación, porque el aumento de precios también la gente pagó masiva. Entonces, un porcentaje de eso no fue realmente solo por la factura electrónica, porque sabemos muy bien, el que es contador
y sabe llevar una contabilidad, sabe de que los ricos siempre pueden evadirse. Hay formas, se puede hacer negocios en ¿cómo se llama?, en paraísos fiscales. O sea, el que tiene experiencia a nivel macro, ya en contabilidades superiores internacionales, sabe que esa gente es la que menos impuestos paga. Eso lo sabemos todos, pues, o sea, que hay estudios de eso. Pero la gente que de la clase media y la que paga IVA, el IVA interno es la mayor cantidad de recaudación. Entonces, ahí en esa parte, como aumentó la inflación, es cierto que ahí es un 9.24, pero a mi criterio es más alto. Y ahí hubo una parte de ese IVA que también lo recaudó la SAT. Pero esa es mi humilde opinión, ¿verdad? No, pues mira, excelente, buen punto. La verdad de que no había pensado también en eso. Hubo aumento de precios, pues recaudaron más. Excelente punto, muchísimas gracias. Porque la gasolina, ¿cuánto es solo la factura de la gasolina? ¿Cuántos millones de miles de millones de dólares entra solo el combustible? La factura petrolera. Y nosotros tuvimos que pagar IVA ahí, el diésel. Ajá. Muy bien, excelente punto. Muchas gracias, Raúl. Felicitaciones. Jóvenes, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces los veo el próximo martes. Por favor, denle lectura ahí al capítulo que se les recomendó. Y estamos a sus órdenes. Cuídense bastante. Una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.